Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer solamente el verso número 1. Hebreos 12, 1. Dice la palabra de nuestro Dios, unidos. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una vez más, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a orar. Cariñoso Dios y buen Padre Santo, Señor, en esta mañana te damos gracias porque nos permites el estar congregados en tu glorioso nombre. Gracias por la presencia de tu iglesia, Señor, esta mañana. Ahora bendice tu palabra en la cual vamos a meditar. Prepara la mente, los corazones de cada uno, Señor, y permite que a través de tu palabra seamos edificados. Usa mi vida también. Amén y amén. Ocupen su lugar, hermanos. Dice el texto que leemos: despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Yo no sé si ustedes en algún momento en su vida han batallado con el peso. Sí, ¿verdad? Hemos batallado o batallamos con el peso. Yo he batallado por muchos años con el peso porque el médico dice que debo pesar tanto y yo siempre peso 10 kilos arriba de lo que el doctor dice. Y pues cada que voy me regaña, ¿verdad? Es que tienes que bajar de peso. Pues sí, pues, pero no puedo. Hemos batallado con el peso un poco y probablemente usted también ha batallado con el peso. Una vez recuerdo que fui a un médico. Pues lo primero fue el peso, ¿no? Es que estás muy pesado. El problema es que el médico estaba como de este ancho. Y nada más de su escritorio a la cama donde estaba yo recostado, ya se iba ahogando. Pero él me dijo, tienes que bajar de peso si no se te van a venir algunas enfermedades. Bueno, miren, encontré una tabla de pesos, más o menos por las estaturas y las edades que debemos tener. A ver, vamos a ver. De unos 50. Una persona que mide unos 51 a unos 63 debe pesar, siendo hombre, debe pesar por lo menos de 68 a 74 kilos. Una mujer que mide unos 50, debe pesar más o menos como 56, 63 kilos. A ver, ¿yo cuánto debo pesar? Unos 78, 74 a 80 kilos más o menos. Bueno, a veces batallamos con el peso. Algunos quisieran bajar y algunos están, a lo mejor tienen hasta algún problema porque no pueden bajar de peso. Y le hacen o le han hecho de todo y no lo han logrado, no lo han conseguido. Bueno, esto es algo importante en lo que tenemos que prestar atención un poco, porque sí sabemos, como me decía mi doctor, sí sabemos que el sobrepeso puede generar alguna dificultad en el cuerpo, ¿verdad? Hay muchas enfermedades que se desarrollan por el sobrepeso. Entonces sí, pues sí hay que prestar un poco de atención. No obsesionarnos, pero sí prestar un poquito de atención. Esta es una de las preguntas que a muchos no nos gusta que nos hagan. Y menos, pues, si son preguntas que nos las hace alguna persona que pues pudiera estar bien físicamente, ¿verdad? ¿Cuánto pesas?
Con los bebés es muy común esa pregunta, ¿verdad? Le preguntan a la mamá, ¿cuánto pesa su hijo? Y a veces es un poco incómodo. A veces hay que decir lo que sí, hay niños que los tenemos sobrepasados y hay otros que pues no tanto, ¿verdad? Están muy delgados. Me acuerdo que con Génesis alguna vez o muchas veces me preguntaban, ¿y cuánto pesa? Es que ve bien gordita. Y pues sí estaba un poquito rolliza mi hija. Pero el pediatra siempre nos decía, está bien, porque mide tanto, pesa tanto y pues más o menos está bien. Si no estuviera así de grande y pesara eso, entonces sí ya sería una niña obesa. Bueno, pero siempre nos preocupaban por ese asunto, es que tengan cuidado porque están... Y recuerdo que el pediatra siempre nos decía, hay que cuidar lo que comen los niños, porque cuando un niño empieza a engordar, ya es muy difícil que baje. Bueno, la mayoría de nosotros, o bueno, varios de nosotros sí tenemos sobrepeso. Y a veces es necesario que lo reconozcamos, que este es un problema muy serio, hermanos, ¿eh? Parece que no lo es, pero es serio para nuestra salud. Por lo tanto, uno de los principales propósitos que debe haber en la vida, o que de repente hay en la vida de algunos, y más cuando comienza el año, ¿verdad? O termina el año. Mi propósito de año nuevo es bajar de peso. Dietas, ¿verdad? La gente hace muchas dietas. Tal vez nosotros no, pero hay gente que se dedica a hacer esto. Pero, bueno, las cuestiones físicas sí son un asunto que debemos ocuparnos en él. ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces sí debemos ocuparnos de nuestro cuerpo. Muy difícil hacerlo porque el médico nos dice, mira, no tomes refresco y allá vamos a tomar refresco, ¿no? Mira, no comas esto, no comas aquello y allá vamos. Es muy difícil, de verdad que es muy difícil. Se necesita tener mucha disciplina para poder comer lo que podemos y lo que debemos comer. Yo no sé si de repente a usted le gustan las verduras. ¿A quién le gustan las verduras? A los que están aquí. Hay gente a la que no le gusta. A mí no me gusta el chayote, acuérdense. Si un día me invitan, nunca me den chayote. Es casi como decirme, no quisimos que viniera el chayote, la verdad. No. Lo demás sí lo como todo. Hay a quien no le gustan los nopales, las calabazas, ¿verdad? Hay a quien no le gusta el jitomate, las papas. Bueno, y si eso es bueno porque lo necesitamos en el cuerpo, luego no queremos. Bueno, hay gente a la que no le gusta la carne también, ¿verdad? Gente que no come carne. Y hay unos que pues si es mejor la carne, aunque no nos den verduras. Hay otros los que dicen, no me dé carne, a mí denme puros frijolitos. Bueno, hay de todo, pero sí debiéramos ocuparnos un poco de nuestro cuerpo, hermanos. No estaría de más. Sería bueno preocuparnos un poco por nuestros cuerpos, cuidarlos, porque le pertenecen a nuestro Dios. Y la Biblia nos dice que nuestro cuerpo debe ser guardado irreprensible. O sea, debe estar bien. Qué complicado se nos pone entonces. Pero bueno, es algo en lo que nos debe ocupar, pero no nos debe preocupar mucho. A nosotros hay algo que nos debe ocupar mucho más y tal vez preocupar mucho más. El sobrepeso espiritual, que es de lo que está hablando la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice enseguida? Despojémonos de todo peso. ¿De qué nos vamos a despojar? De todo lo que pesa. Bueno, los que han viajado saben que en sus maletas no pueden exceder el peso de la maleta y hay que quitar algunas cosas. En los carros, pues de repente también no hay que excederle los pesos a los carros porque pues, también se descomponen por el sobrepeso. En la vida espiritual hay que tener cuidado con el sobrepeso y tener cuidado con lo que uno está cargando. Dice aquí que tenemos
que despojarnos de todo peso. Y no solamente de las cuestiones físicas, sino más bien de las cuestiones espirituales. Y ese peso que vamos cargando en nuestra vida y que no nos permite avanzar en el camino que como cristianos tenemos por delante. Es lo que dice aquí. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice que para que nosotros podamos avanzar en la carrera, la vida cristiana la presenta como una carrera. Para que podamos correr en la carrera necesitamos despojarnos de todo peso. Si alguna vez usted ha caminado, no pongamos correr, usted ha caminado con peso sobre usted, sabrá que no es lo mismo caminar sin nada que cargando algo. No es lo mismo caminar sin el hijo que venir cargando al hijo aquí. Se camina diferente, ¿verdad? El hijo pesa. Y puedes caminar más rápido sin él. Pero bueno, es parte de la vida. Hay que cargar con los hijos. No es lo mismo caminar sola, que con las bolsas del mandado. No es lo mismo caminar solito que con un bulto de cemento. O con tablas. La rapidez baja. La capacidad de poder correr, de poder caminar es menor. Y de repente cuando alguna persona sufre alguna situación de peligro, llega hasta aventar lo que trae porque tiene que correr. Y sabe que lo que viene cargando no lo deja avanzar, no lo deja correr. Aquí nos dice la Biblia que hay cosas con las cuales cargamos y que no nos dejan avanzar. Mire, nosotros lo hemos aprendido bien a través de la palabra. Nosotros tenemos que estar avanzando. La vida cristiana no es de estar quietos. No, tenemos que avanzar, caminar. Aquí dice correr y en otras partes dice crecer. Entonces la vida cristiana no es de que ya llegué aquí, me quedo y de aquí no me muevo. No, te tienes que estar moviendo. La vida cristiana es una vida de constante movimiento. Pero según lo que dice aquí, para podernos mover necesitamos estar ligeros. ¿Qué tan ligeros son para correr, hermanos? Yo sí soy malo para correr. Yo no puedo correr. Nunca he podido correr bien. Si caminando me daba unas patadas a mí mismo, correr menos. ¿Qué tan buenos son para correr ustedes? ¿Sí pueden correr? Bueno, habemos algunos que no podríamos correr. Caminamos rápido, pero no corremos. Bueno, yo. Necesitamos caminar, correr, subir, crecer, y para eso tenemos que estar ligeros. Amén. Tenemos que despojarnos de todo peso que vayamos cargando en nuestra vida, que no nos permite avanzar en el camino de Dios, el camino cristiano, el camino de la vida cristiana que Dios nos ha puesto. Lo que no sueltas, lo cargas. Lo que cargas, pesa. Y lo que pesa, hunde. Lo que no sueltas, lo estás cargando. Lo que estás cargando te puede pesar. Y lo que sea pesado te puede hundir. Ahora, para responder esta pregunta, ¿cómo está tu peso? Es necesario primeramente comprender cuáles son los pesos que tenemos que despojarnos en la vida cristiana. Salmo 38, verso número 4. Salmo 38, 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agraviado sobre mí. La palabra iniquidad habla de pecado.
¿De qué? Pecado. Una de las consecuencias del pecado en nuestra vida es la culpabilidad. Es decir, reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos hecho lo malo, reconocer que hemos desobedecido, reconocer que hemos fallado. Una traducción distinta de la que usamos nosotros nos permite comprender aún mejor el sentimiento de culpabilidad en ese momento. La palabra de Dios, es la que nos hace sentir la culpabilidad en esos momentos en los que hemos experimentado grandes fallas. El pecado, la falla, es un peso. El pecado es un peso que no nos deja caminar. El pecado es un peso que no deja caminar, que no deja avanzar, que no deja crecer. Recuerdo el caso de una pareja de jóvenes que antes de casarse cayeron en el pecado de fornicación y no dijeron nada. Se casaron, se presentaron en el templo, tuvieron culto y comenzaron su vida matrimonial como si nada. Pasó 1 año, 2, 3, 4. Creo que como a los 10 años terminaron confesando que habían pecado. Sencillamente estaban en el culto, estaban en el templo, estaban ahí, pero no avanzaban, no crecían, no mejoraban. Iban de vez en cuando, no se les veía un crecimiento espiritual. Y es que, lo hemos dicho mucho, el cristiano tiene que crecer espiritualmente. Usted no se puede quedar como cuando llegó aquí. Usted tiene que llegar a la medida de ser un maestro. Así lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Debiendo ser ya maestros. Queremos que todavía nos enseñen los rudimentos de la palabra, dice ahí. ¿Debiendo ser qué? Maestros. ¿Qué debería yo tener aquí? Maestros. Maestros de la palabra. Aquí hay gente que tiene 20 años, 30. Y los más de mi tiempo, 16, 15 años llevan aquí. Ya debieran ser maestros. Ya deberían ser una ayuda como maestros y no un estorbo. Ya deberían ser maestros y ayudar y apoyar y trabajar y tener mucho fruto. Pero a veces no lo hay. No han crecido. No quiero decir que no han crecido por el pecado, no, solo menciono el asunto de no hay crecimiento. Pero una de las razones por las que de repente no hay crecimiento en la vida de un cristiano es el pecado. El pecado no deja crecer a la persona. La persona tiene mucho talento, muchas habilidades, muchas cualidades, es muy bueno para muchas cosas, pero el pecado no lo deja crecer. El pecado es como la mala hierba que ahoga la planta y no la deja crecer. Necesitamos reconocer la falta, el pecado. ¿Cómo podemos ser libres del peso de la culpabilidad en el pecado? Reconociendo el pecado. La única forma es venir delante de Dios con humildad y confesar nuestro pecado al Señor, confiando en su misericordia. Confiando en su misericordia. De repente hay hermanos que, recuerdo el caso de uno, vino conmigo y me decía: hermano, mire, me pasó esto y esto y esto y esto y esto. Y yo necesito que me ponga en disciplina. Y recuerdo una frase que él me dijo: nadie lo sabe, nadie me vio, nadie se podrá dar cuenta, porque yo estaba muy lejos. Pero yo no puedo caminar con esto. Yo no puedo seguir de esta manera. Yo no puedo cargar con esta culpa. Yo no puedo cargar con este pecado. Yo necesito deshacerme de él. Y la única manera de deshacerme de él es
que la iglesia me ponga una disciplina. Y así fue, obviamente. Hay quien sí puede o quien sí intenta caminar con el pecado y no lo suelta, y aquí lo trae. Y hay creyentes en las iglesias que pretenden tener quizás hasta dones y caminar con el pecado, ministerios y caminar abrazando el pecado. Hay quien pretende caminar en la vida cristiana, hermanos, con abrazando el pecado y queriendo abrazar a Dios. La Biblia dice que no se puede servir a dos señores, cuando uno se va a quedar mal. Y claro está que en el asunto del pecado, con el que se queda mal es con el Señor. Recuerdo el caso de un joven. Estaba en el culto, una de las misiones, estaba en el culto. En el culto lo veíamos muy esforzado, muy consagrado, oraba. De ratos lloraba en la predicación. Yo a veces lo veía pues llorando y pues sintiendo la palabra. Yo decía, pues qué bueno por la vida de este muchacho. Terminaba el culto, nos salíamos, pues cada quien a su casa, y yo me salía del pueblo y yo ya no sabía más de él. Pero bueno, en estos últimos tiempos el Facebook luego nos delata, ¿verdad? Y este joven, uno de esos días, una de esas tardes de domingo, sube una foto y tiene una cerveza aquí en la mano. Y acababa de salir del culto donde había estado llorando. La siguiente día que fui al culto le digo, oye, ¿qué pasó con esto? En el culto te vi muy consagrado, muy entregado, muy esforzado, y a las pocas horas subes esto. Probablemente me vas a decir, no, esa fue de... Pero traes la misma ropa. Y mira, y si fuera de hace muchos años, y eso se lo he dicho muchas veces, no suban sus fotos de cuando se pintaban, se maquillaban, usaban aretes, minifaldas, pantalones, no las suban. Ya si ahí las tienen, ahí guárdenlas. Si se pueden deshacer de ellas mejor, pero si no, pues ahí guárdenlas. Ya no suban esas cosas. Cuando Facebook les dice, hace 3 años eras un pecador, hace 3 años eras una pecadora, porque eso nos dice, bueno, no nos lo dice, pero eso es, ya no lo compartas. Que quede allá en tu pasado, allá está bien. A lo mejor no te vas a poner a borrarlo todo, porque a veces luego cargamos 3,000 fotos, 3,000 imágenes, pero por lo menos ya no las recuerdes. Facebook te las va a recordar. Hace 20 años, no hace 20 años, hace 3 años subiste una foto de una muchacha semidesnuda, ya no la vuelvas a compartir. Y todavía pones, qué tiempos aquellos. Pues sí, qué tiempos aquellos de pecador. En el culto estaba bien, pero salía y se iba a pecar. Fue puesto en disciplina. No lo confesó, bueno, lo reconoció, no lo confesó. Despojémonos de todo peso de pecado. Hay pecados, dice David, hay pecados que son visibles. Y hay pecados que ni nosotros sabemos que los estamos cometiendo. Pero aún de esos pecados David decía, perdóname de mis pecados que me son ocultos. Hay pecados que nosotros los vemos, una fornicación, un adulterio, un noviazgo con inconversos, un vicio, lo podemos ver. A menos de que lo escondas muy bien, pero lo podemos ver. Pero hay otras cosas que no las vemos. Dicen por ahí que solo el que carga el morral sabe lo que trae ahí adentro. Y es cierto. Solo el que carga con el pecado sabe lo que trae. Y sabe qué es lo que trae. Y sabe qué dice el Señor. No vas a poder caminar en tu vida cristiana si traes peso de pecado. Entonces, hermano, sácalo. Si es un asunto que lo arreglas con Dios, arréglalo con Dios y ya no lo practiques. Si es un asunto que se arregla con la iglesia, confiésalo. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia, pero el que lo encubre no prosperará.
¿De qué otra cosa tenemos que despojarnos? Lo primero es el pecado, y es lo más grande. Lo segundo, Colosenses capítulo 3, carta a los Colosenses capítulo 3, verso 13. Soportándonos unos a otros, ¿ya lo tienen? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tenemos que despojarnos del peso del rencor y del resentimiento. ¿De qué? Del rencor y del resentimiento. Perdonar. ¿Cómo nos deshacemos del rencor y del resentimiento? Perdonando. ¿Cómo, hermanos? Perdonando. El que perdona, suelta. El que perdona, suelta. Es decir, ya no agarra lo que le hicieron, lo que pasó, lo que sucedió, lo suelta. El que perdona, deja ir. Deja ir lo que pasó en su vida. Hay gente que luego dice, te perdono, pero nunca se le olvida o nunca suelta. Y cada que puede, te saca lo que le hiciste. Ah, pero acuérdese que aquella vez usted hizo esto y me dijo esto. Oye, ya me perdonaste, ya te pedí perdón y me dijiste, sí, hermano, lo perdono. Sí, lo perdono. Pero cada que te enojas, lo sacas, entonces no lo has perdonado, ahí lo tienes, te sigue haciendo daño, te sigue lastimando, te sigue ofendiendo, te sigue doliendo. Mientras no perdonemos, acumulamos en nuestro corazón las ofensas que nuestro prójimo nos ha hecho y que han sido en contra de nosotros. Y eso se convierte en un peso, una carga. Una persona con rencor trae una pesada carga. La falta de perdón, hermanos, es como una libreta en la cual llevamos el detalle de todas aquellas cosas que sentimos por nuestro prójimo, que no debemos sentir y que alguien nos la tiene que pagar. Esa es la razón de aquella frase, me la vas a pagar. Voy a hacer algo. El rencor no nos da libertad para caminar. No se puede caminar porque dice la Biblia que brotando una raíz de amargura, no se puede avanzar con raíces de amargura. No se puede caminar con esa carga. ¿Cómo podemos despojarnos del peso del rencor en nuestra vida, hermanos? ¿Cómo podemos borrar las faltas, las ofensas en nuestro corazón? ¿Cómo podemos borrar y quitar lo que pudiéramos decir se nos debe o nos deben? La única manera es por medio del perdón. Pero un perdón, y saben, pasa lo siguiente, cuando una persona perdona a alguien, oiga lo que le voy a decir, cuando una persona perdona a alguien, vuelve a ser la misma persona con la que le ofendió. Algunos llegan a decir, ya lo perdoné, pero ahora marco mi distancia. Ya lo perdoné, pero tengo cuidado. Ya lo perdoné, pero ya no le hablo mejor porque no, entonces no lo has perdonado. Cuando uno perdona, uno vuelve a ser la misma persona con aquella persona. Dicen por ahí que cuando se pierde la confianza, que ya no se recupera. Pero cuando hay perdón, se recupera. Por la libertad que se tiene para caminar, para avanzar, para correr.
No tenemos que guardar rencores, hermanos. A veces fíjese que pasa que hay personas que están guardando un rencor por alguien y la otra persona a la que le están guardando rencor ya ni se acuerda del asunto. Y el que está enojado, el que está con rencor, no puede vivir en paz. Cada que la ve siente que le hierve la sangre. Y el otro ya ni se acuerda. El otro ya ni sabe qué fue lo que pasó. La única forma es por medio del perdón. Pero no un perdón de palabra, no, sino de verdad. Un perdón incondicional como el que nos dio nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. ¿Cómo es el perdón del Señor? Que lo borra todo, lo olvida todo, ya no se acuerda de lo que hiciste. Borra nuestros pecados. Y dice la Biblia, los envía a lo más profundo de la mar para que ya no vengan a su memoria. Si Dios, que es Dios, se olvida de lo que nosotros le hicimos a Él, que seguramente que lo que nosotros le hicimos a Dios es mucho más grande de lo que cualquier ser humano nos pudiera hacer a nosotros, nos perdona y lo olvida. Y a nosotros nos hacen cosas menores y no las olvidamos. Es que no me saludó, es que no me habló, es que me hizo una cara. Y estoy hablando de cosas muy simples. Y luego no las queremos perdonar. No podemos caminar en la vida cristiana con ese rencor. La lista de nuestros pecados ya fue borrada por el perdón de nuestro Señor, por el perdón que nuestro Dios nos dio. El Señor los perdona. Otra carga más. Tenemos que despojarnos del peso de los errores de nuestro pasado. Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Y vamos a leer el verso 21. Y 21. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? Y a los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Verso 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Tenemos que despojarnos del peso de los errores del pasado. ¿Cometimos cometimos errores en el pasado antes de Cristo? Muchos errores. Fíjese que al principio del ministerio del apóstol Pablo, tuvo que sufrir las burlas, el menosprecio, la crítica. Es más, al hombre que lo mandaron a orar por él, el primero que fue a orar por él, no quería ir. Dijo: no, que no sabes, Señor, como si Jesús no supiera, no sabes, Señor, que ese hombre le ha hecho muchos males a tu iglesia. ¿Cómo me pides que vaya a orar por él? Si trae hasta cartas de los principales para sacar y meter en la cárcel a cualquiera que hable o esté en tu nombre. Muchos tuvieron la desconfianza, hermanos. Se dice esto de él a causa de los errores que cometió en su vida como perseguidor de la iglesia.
Nosotros también podemos recibir las burlas. Yo no sé si alguna vez se han burlado de usted por estar en el camino de Dios. Luego hay gente, luego hay creyentes como Pedro. Un día a Pedro le dijeron: tú eres uno de esos, de los seguidores de Cristo. Y Pedro, con tal de que no le dijeran que era uno de ellos, hasta empezó a blasfemar. Luego a veces la gente con la que convivimos o convivíamos nos empiezan a señalar, y con tal de que no nos sigan diciendo, nos comportamos como ellos. Y esto es malo. Todo esto le vino a Pablo por sus malos errores, por sus malas acciones antes de conocer a Dios. Las malas decisiones que tomamos luego traerán repercusiones. Sí, esto hay que decirlo. Nuestras acciones antes de Cristo traerán consecuencias claras. De esas no nos librará Dios, porque son parte del proceso de tratamiento que Dios nos da. Somos reflejo de nuestro pasado, pero no tenemos por qué ser prisioneros del pasado. Por eso les decía lo del Facebook, que nos recuerda que hace 3 años hacíamos y decíamos y vivíamos. Somos reflejo de eso, tal vez. ¿A poco tú ya te convertiste? ¿A poco ahora tú eres cristiano? Y de repente la gente se burla, nos menosprecia. Tú hacías esto, tú hacías aquello, ¿cómo que ahora eres hermano? A veces eso que hicimos en el pasado, el Señor ya lo olvidó, y a veces nosotros no lo queremos olvidar. Nosotros no lo queremos dejar, nosotros no nos queremos deshacer de él, queremos seguir cargando. Por eso les decía, ya no te acuerdes, ya no lo traigas. Si puedes deshacerte de él, deshazte. Si puedes deshacer de todas esas fotos indebidas que tienes por ahí, deshazte de ellas. No son importantes, porque no tenías a Cristo. Te puedes tomar miles hoy, y con tu Biblia y en el templo y alabando y ponerle un montonal de textos. Bueno, yo no subo muchas fotos mías, realmente casi no tengo ni una, ahí en unas cuantas en el Facebook, pero a los que les gusta mucho subir fotos, y bueno, por lo menos háganlo con la palabra de Dios. Preocúpense, ¿qué texto le voy a poner a esta foto? Pero ya no carguen con lo que tenían antes. Ya olvídenlo. Ya olviden la vida vieja. Acuérdense lo que dice la Biblia. Si alguno piensa que soy yo, la Biblia dice: si alguno está en Cristo. Sí lo dice la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo dice? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué somos? Nuevos. Las casas, cuando son ya de uso, pues hay cosas que no se pueden corregir. Por ejemplo, una humedad por ahí, a veces no se puede corregir. Pero si es una casa nueva, puedes tener el cuidado de que no tenga ese mismo problema. ¿Sí? Sí. Ahora estás en una nueva vida, ahora estás en una nueva casa. Vive diferente. Por eso la insistencia, no mía, porque alguno va a pensar que soy yo, pero no, lo dice la Biblia. Y creo que lo hemos leído muchas veces. Por eso la necesidad de vivir diferente, de hablar diferente, de pensar diferente, de caminar diferente, de vestir diferente, porque somos nuevos. Cuando les digo esto, hermanos, es porque yo tuve la experiencia con un hombre que antes de tener al Señor era un hombre muy altivo, muy soberbio, y hasta en su caminar levantaba el pecho y la cabeza. Se creía mucho, era muy creído, muy altivo. Un día Dios lo tocó y hasta la manera de caminar le cambió, hermanos. Ya no caminaba igual. Ya no era ese hombre que se creía valiente, que se creía que todas las podía.
empezó a caminar normal. Alguna vez llegué a decirle a las hermanas, a lo mejor sin el Señor usted caminaba hasta coqueta, pero hoy usted camina bien. Perdón por lo que voy a decirles, sin torcerse tanto. Sí, porque las del mundo así caminan, ¿no? Las han visto, ¿no? Las muchachas, principalmente las muchachas. ¿Cómo caminan? Se van torciendo ahí. Y hasta hay mujeres adultas que así caminan. Pero la cristiana camina, hasta eso le cambia el Señor el caminado. Si usted no cree eso, usted tiene problemas. Un día llegó un hermano con un médico y le dijo el doctor: mire, si va a hacer caso al tratamiento que le voy a dar, siéntese, y si no, váyase, porque usted dice que cree en un Dios que le quitó el adulterio, pero no le puede quitar la coca. Y si era cierto, ¿verdad? Creemos en un Dios que quita del adulterio, la borrachera, y no nos puede quitar las malas palabras, y no nos puede quitar los malos pensamientos. Creemos en un Dios que abre el mar para que pasemos en seco. ¿No podrá cambiarnos la ropa? Claro que sí puede. El problema no es Dios, el problema somos nosotros, que no dejamos el pasado. Primero de Samuel, capítulo 17. Algo más de lo que tenemos que despojarnos. Primero de Samuel, capítulo 17. Y vamos a leer el verso 33. Dice la palabra, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear por él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿De qué otra cosa nos tenemos que despojar? De los pensamientos de palabras negativas de los demás. Este es un problema en la vida de muchos y aún los cristianos. Lo que otros les dicen se convierte en una carga para ellos. ¿Cuántos de nosotros no avanzamos en la vida porque estamos cargando la pesada carga de lo que los demás piensan de nosotros, de lo que los demás dicen de nosotros? Eso se llama etiquetas, nos etiquetan, ¿verdad? Y muchas de esas etiquetas son muy pesadas, tan pesadas que no nos dejan caminar, no nos dejan avanzar. Muchos estamos siendo llevados por la vida, por una vida pesada. Es que tú no puedes, es que tú no sabes. Y mire, eso de repente genera muchas cosas en la vida de algunos. Es que todos piensan que yo no puedo. Fíjese que hasta este pensamiento hay en algunos. Es que todos dicen que ni he cambiado. Bueno, si usted no ha cambiado, a lo mejor es cierto, ¿verdad? Pero a veces viene esa palabra solamente para que usted diga: sí es cierto, no he cambiado. ¿Qué hago aquí? Mejor me voy al mundo. Muchas veces lo que las personas piensan de nosotros se convierten en pesos, cargas. Pero mire, algo bien importante, usted tiene que dar buen testimonio, eso no está a discusión, ¿eh? Pero usted se debe preocupar por lo que diga de usted Dios. Repito, usted debe dar testimonio bueno, porque si a usted lo señalan por mal testimonio, ahí sí no cuenta lo que le estoy diciendo. No vaya a decir: no, pues yo lo que Dios diga, no me importa si dice que ando ahí escuchando canciones, y si las andas escuchando. No se vaya a confundir con el asunto. Si usted anda mal, corríjase, porque
No, no vaya a andar llorando porque no, es que el hermano dice que yo soy esto y soy aquello, y sí lo anda haciendo. Ahí sí no aplica el asunto que tenemos en el punto. Estoy hablando de que usted realmente se está conduciendo bien delante de Dios. Y que aunque usted se está conduciendo bien, hay quien lo señala. Y que el señalamiento de aquel a usted le hace daño y no lo deja caminar. No es que todos dicen que predico bien feo, no, mejor ya no predico. No es que todos dicen que canto bien feo, mejor ya no me ponga a dirigir, hermano. No es que todos dicen que ni sé tocar, mejor ya no me ponga a tocar. Que lo que otros digan de nosotros no se convierta en una carga. Al contrario, hay que reconocer, ¿verdad? Pues si canto mal, pues hay que reconocerlo y esfuérzate y canta bien. Aprende. Que si no toco tan bien o toco mal, pues que eso te duela, pero que sea para que le eches ganas y lo hagas bien. No, mejor renuncio, mejor ya no lo hago. Un día vino alguien a decirme que renunciaba, que ya no quería seguir en algo, porque esto, porque decían, porque... Mira, a todo mundo lo critican, a todo mundo lo señalan. Y si todos nos fuéramos como tú estás, ya ni uno estuviera aquí. Ni yo, pues. Ya me hubiera ido hace como unos 14 años atrás. Pero no, esa carga no la puedes traer sobre ti. Debes despojarte. Muchos estamos llevando por la vida la pesada carga de todas las veces que nos dijeron que no podíamos, que nos dijeron que no servíamos, que nos dijeron que no lo lograríamos. Esa es una carga que algunos tienen. ¿Cómo nos podemos despojar de ese peso? Creyendo y confiando en los pensamientos de Dios para nosotros. Dice la Biblia que el Señor tiene pensamientos de paz para nuestra vida, pensamientos buenos. Gloria a Dios. Tenemos que creer que con Dios todo lo podemos. Todo se puede. Se puede tener una vida cristiana buena si estamos en el Señor. Se puede llevar una buena vida y un buen servicio si estamos en Dios. Sí se puede, hermanos. Porque el apóstol Pablo lo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios lo dirigió para que nos trajera esta palabra y nos dijera: tú puedes lograrlo, tú puedes conseguirlo. Es que tu marido nunca se va a convertir. El Señor me ha hecho una promesa. Es que sus hijos no se van a convertir. El Señor te ha hecho una promesa. No, es que todos dicen que mi esposo nunca se va a convertir y ya mejor ni oro por él. Ya te convencieron y tu esposo no se va a convertir. Pero tú tienes que creerlo y esforzarte. Vuelvo a repetirlo. Tú dando un buen testimonio, tú dando una buena conducta. Porque si alguien te señala y te dice: es que el hermano fulano anda haciendo esto, es que lo vi por allí, es que estaba haciendo aquello, es que estaba haciendo esto otro, dijo esto. Ahí sí no aplica lo que le estoy diciendo, ¿eh? No, pues es que ya no quiero ir al templo porque nada más me están criticando. ¿Y de qué te critican? Pues de que nada más ando en la calle. Pues ya métete a tu casa. Es que nada más me andan mal juzgando, que me ven con una muchacha y con otra. Pues ya no andes tanto con las chamacas. Es que nada más me andan criticando de que ando mal vestida y ay, ya no quiero ir al templo porque nada más están sobre mí. Pues ya vístete bien. Es otro asunto ese, para que no lo vaya a confundir usted. El pastor dijo que me deshaga de todos los comentarios malos que vengan sobre mí. Si me dicen que ando mal vestida, yo no hago caso. No, estoy hablando en lo bueno. Es necesario que nos despojemos de todo peso, que seamos libres. ¿Quiere usted caminar? ¿Quiere usted avanzar? Yo no sé si usted pretenda llegar al cielo, pero si usted pretende llegar al cielo, usted necesita ir ligerito,
al cielo. Es más, hermanos, ¿qué nos llevamos al cielo? Nada. Yo creo que ni la ropa que traigamos puesta, No, porque el alma no lo usa ropa. El alma usa un cuerpo, y el cuerpo ¿dónde se va a quedar? Ahí en el polvo. Y si Cristo viene, sí vamos a llevar un cuerpo, pero no va a ser este. Va a ser un cuerpo glorificado. Entonces, despojémonos de todo peso. No quieras hacer como los changuitos. Se dice que los cazadores de changos tienen una manera de atraparlos. Llenan costales con maíz y solo dejan una pequeña abertura donde cabe la mano del changuito. Ya ven que están flacas. La mete, el changuito agarra el maíz, pero en ese momento su mano engordó por lo que lleva de semilla y su mano ya no sale. El chango grita, patalea, se azota, pero no se va a poder librar. ¿Cómo se libraría el chango? Soltando el alimento. Pero no lo suelta. Quiere irse con el maíz. Usted no se puede ir con el adulterio al cielo. Usted no se puede ir con la fornicación al cielo. Usted no se puede ir con un vicio al cielo. Usted no se puede ir con el yugo desigual al cielo. Usted no se puede ir con la desobediencia al cielo. Al cielo no se entra de esa manera. Póngase de pie. Despójese de todo peso. Usted no puede ir al cielo cargando pecados, cargando cosas que le estorben. Usted no va a poder caminar la vida cristiana. Y de aquí a unos años lo vamos a ver lejos de Dios. Porque usted está cargando con algo que no lo deja. Un peso. Despojémonos de todo peso. Oramos. Bendito Dios y Padre Santo, Señor, en esta mañana te damos gracias por la palabra que hemos estudiado. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo peso que nos asedia, de todo lo que nos estorbe para avanzar, para caminar en tu camino, Señor. Tú sabes lo que nos estorba, tú sabes, Señor, lo que no te agrada de nosotros. Haznos entender y comprenderlo y líbranos de ello. Te ruego en el nombre de Jesús que tú te manifiestes en nuestras vidas, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y nos hagas libres por completo. Estamos en tus gloriosas manos, en el nombre glorioso de Jesús, ayúdanos. Amén.